Todas las almas corrompidas por Satanás están bajo su control. Solo aquellos que creen en Cristo son apartados, salvados de Satanás y traídos al reino de hoy. Ya no viven bajo la influencia de Satanás, pero igual la naturaleza del hombre está arraigada en su carne. Esto significa que, aunque vuestras almas sean salvas, vuestra naturaleza persiste, y vuestra probabilidad de traicionar sigue siendo total. Por eso, mi obra es perpetua, porque vuestra naturaleza es irresoluble. Ahora vosotros sufrís como podéis al cumplir vuestros deberes. Sin embargo, cada uno es capaz de traicionar y regresar a la influencia de Satanás. A su campo y volver a sus antiguas vidas es innegable. Entonces no será posible que mostréis una pizca o semejanza de humanidad como ahora. En casos graves seréis destruidos, o peor aún, condenados eternamente, castigados severamente, para jamás reencarnar. Este es el problema que se os plantea. Amén. Pensé que después de una década creyendo en Dios, abandonaría todo por seguirlo y sufrir por mi deber. Sin miedo ante la opresión del PSC, creyéndome un devoto incapaz de traicionarlo. Sin imaginar que al detenerme y torturarme brutalmente la policía del PSC, perdería mi dignidad rindiéndome a Satanás. Mi naturaleza traidora quedaría expuesta. El recuerdo de esa horrible derrota es muy angustioso y lo lamentaré de por vida. Fue por el 2008 cuando la policía inició acciones de opresión y arresto a gran escala de cristianos a nivel nacional. Recuerdo un día de agosto en que detuvieron a muchos líderes, hermanos y hermanas de la iglesia en muchos lugares. Rápido contacté a algunos hermanos para afrontar la situación y trasladar los activos de la iglesia. Tardamos más de 2 semanas organizando todos esos asuntos. Quedé muy satisfecho conmigo mismo y pensé que mientras el frenético PSC detenía gente, yo con valentía defendía el trabajo de la iglesia. Era el mayor devoto de Dios, consideraba su voluntad. Cuando supe que algunos detenidos habían sido unos judas, traicionando a Dios y a los hermanos y hermanas, los desprecié profundamente. E internamente decidí, si algún día a mí me detienen, antes morir que convertirme en un Judas. Creí poseer una fe enorme. Para mi sorpresa, justo después de Año Nuevo del 2009, el PSC inició más arrestos a nivel nacional, llamados Trueno 3 y dirigidos a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y en una reunión con algunos hermanos y hermanas, de pronto irrumpieron más de 30 policías. Nos llevaron a la comisaría y nos separaron para interrogarnos. Querían saber 2 cosas: nombre y dirección de líderes y colaboradores, y cuánto dinero tenía la iglesia y dónde lo escondía. Me amenazaron: si no hablas, será tu fin. En ese momento no me asusté demasiado. Creí que había sufrido desde pequeño, y si me torturaban, yo lo resistiría. Cumplía con mi deber, era leal a Dios y Él me protegería. Como no hablaba, me mostraron grabaciones y fotos mías entrando y saliendo de casa de mis anfitriones. Enumeraron cada lugar donde estuve en los últimos meses y me dijeron que confesara. Con esas pruebas tan concluyentes me preocupé. Pensé que aunque lo negara, no me creerían. Entonces oré a Dios pidiendo no convertirme en otro Judas. Y como continuaba sin hablar, un agente enfurecido me dijo:
nos obligas a ser duros contigo. Y quedé boca arriba cuando derribó la silla metálica, donde me ataron. Luego, con una jeringa y una mezcla de aceite de mostaza y agua de rábano picante, me inyectaron por la nariz y me la frotaron en los ojos. Ardía muchísimo. Apenas podía respirar. Tanto me picaban los ojos que no los podía abrir y me ardía el estómago. Y me desnudaron de cintura hacia arriba. Me ataron los brazos a la espalda, retorciéndolos con fuerza. Al cansarse, los apoyaban en un cajón. Yo solo soportaba el dolor sin hablar. Al ver que su táctica no funcionaba, probaron otro método bestial. Me esposaron de nuevo a la silla metálica y con un par de cables eléctricos ataron los dedos gordos de mis pies y el otro extremo a una pistola paralizante. Luego me salpicaron agua fría y me daban descargas una y otra vez. Tuve espasmos en todo el cuerpo por la electrocución y mi corazón convulsionaba. Realmente creí estar a punto de morir. Me torturaron hasta las 2 de la mañana. Al día siguiente, la policía me llevó a un lugar de interrogatorios clandestino. Al entrar vi manchas de sangre por todos lados. Era horrible. Me dio mucho miedo y me preguntaba si me matarían a golpes ahí dentro. Justo entonces, un agente sin mediar palabra me tiró de los brazos, me abrazó a la silla metálica y me empujó con la silla contra el suelo. En las muñecas, donde tenía las esposas, ya tenía cortadas profundas, por las que sangraba, y tenía las manos hinchadas, como globos. Ese momento cuando me lanzaron fue muy doloroso. Y lo único que hice fue orar insistentemente a Dios. Seguidamente, los policías vociferaron una sarta de mentiras, difamando a la iglesia. Eso me asqueó y enfureció. Y como yo seguía sin hablar, uno de ellos, exasperado, tomó una pistola paralizante y me dio descargas por todo el cuerpo, en la cara y hasta en la boca. Había una luz parpadeante y no me atrevía a abrir los ojos. Solo oía los chasquidos de la pistola y olía mi carne quemada. Menuda maldad. Sí. Entonces, un agente enloquecido agarró una bolsa de plástico, me la puso en la cabeza y no me la quitó hasta que estuve a punto de asfixiarme. Otro se puso a patearme violentamente en la parte inferior del cuerpo, mientras otro tomó una estaca de madera de 4 centímetros de grosor y empezó a golpearme, gritándome: «Iracundo, aquí tenemos más de 100 instrumentos de tortura que vamos a usar contigo. Los que mueren aquí se echan a una fosa sin remordimiento. Si no hablas, te condenarán a 8 o 10 años. Y aunque te dejemos inválido, cumplirás igual tu condena. Cuando salgas no valdrá la pena vivir el resto de tus días». Oír eso me dejó muy preocupado y pensé: si quedo discapacitado, ¿cómo será mi vida? Ese policía dijo que tienen todos los datos de mi computadora. Y aunque no hable, al detener a los otros, dirán que yo los traicioné. Todo el mundo en la iglesia me odiará y no podré dar la cara. Eso es indigno. Pero qué Cierto. maldad. Cuando los policías descansaron, noté mi cara severamente hinchada. Tenía los ojos casi cerrados y apenas veía. Me sangraban las muñecas y tenía quemaduras por todo el cuerpo. Sentía el corazón contraído. Me costaba respirar. Me sentí morir. Entonces oí a un agente decir que el informático había accedido a todo el contenido de mi computadora. De pronto el miedo me invadió. Pensé: listo,
Ahí están los datos de líderes y colaboradores, además de un listado de miembros y la contabilidad de la iglesia. Tuve un ataque de pánico y no sabía qué podía hacer. Esa noche, los agentes instalaron un trípode en la sala. Me ataron los brazos a la espalda y me colgaron del trípode, a unos 60 centímetros del suelo, y solo me columpiaban de un lado a otro. Cada empujón era un dolor de brazos terrible, y me corrían enormes gotas de sudor. Entonces recordé lo dicho por aquel policía, que me matarían a golpes y me condenarían incluso discapacitado. Empezó a fallarme la fuerza. Y pensé, ¿y si muero aquí? Solo tengo 30 años. Si me matan a golpes, ¡qué lástima! Si quedo discapacitado y no puedo trabajar, ¿cómo me las arreglaré? Si igual tienen los datos de mi computadora, da igual si confieso o no. Si digo una tontería, quizá me dejen con vida. Pero después pensé, no lo haré. ¿No me convertiría en un Judas? Desde luego. Esa batalla interna era perenne. Oré a Dios pidiendo morir antes que ser un Judas, pero el dolor empeoraba. Y sobre las 2 o las 3 de aquella madrugada, realmente no pude soportar más la tortura policial. Y me quebré. Les di la información que pedían, de la iglesia. Y al fin me descolgaron. En ese momento, caí al suelo sin moverme y no sentía los brazos. Los agentes querían confirmar la dirección de los 2 anfitriones. Y yo asentí. En ese momento de traición, tenía la mente en blanco, lleno de pánico. Supe que ocurriría algo terrible. Pensé en la palabra de Dios. Quien quebrante mi corazón no volverá a recibir clemencia. Había traicionado a Dios y ofendido su carácter, y no me perdonaría. Estaba muy adolorido y me odiaba a mí mismo. Pensé, ¿por qué los traicioné? Me abrumaban la culpa y el pesar. Después, con cualquier intento de la policía, me rehusé a hablar. Pensé en mi traición, a Dios y a mis hermanos, que había sido un Judas. Al hacer algo así de imperdonable, me sentía verdaderamente atormentado. Creí que mi senda de fe había terminado, como sentenciado a muerte, pudiendo morir preso en cualquier momento. Pero sucedió lo inesperado. Poco después de las 5 de la mañana del cuarto día de detención, mientras los guardias dormían profundamente, con mucho sigilo solté la cuerda que me ataba y salté por la ventana. Demos gracias a Dios. Con gran dificultad fui a casa de un hermano y rápido escribí una carta al líder de la iglesia para contarle de mi traición y decirle que tomara precauciones de inmediato. Bien. El líder organizó que me alojaran en un lugar seguro. Me sentí fatal al ver a otro miembro de la iglesia arriesgándose a alojarme. Había traicionado a Dios y a mis hermanos. Era un Judas. Y no merecía ese alojamiento. No podía dar la cara ante nadie. Incluso frente a mis hermanos y hermanas.
leí estas palabras de Dios. No seré misericordioso con los que no demostraron lealtad durante la tribulación, ya que mi misericordia tiene un límite. Mas no me complazco en quienes alguna vez me traicionaron, y menos deseo relacionarme con quienes venden los intereses de sus amigos. Es mi carácter, independientemente de la persona. Debo deciros esto: quien quebrante mi corazón no volverá a recibir clemencia, mientras que cualquiera que me haya sido fiel permanecerá por siempre en mi corazón. Esto me estremeció hasta los huesos. Cada palabra era un golpe doloroso. El desleal a Dios en tribulación era yo. Quien traicionó los intereses de sus amigos era yo. Quien rompió el corazón de Dios era yo. Fui cobarde, traicioné a Dios y a mis hermanos, y ofendí el carácter de Dios. Nunca recibiría compasión de Dios, y estaba destinado a su castigo. Cuanto más lo pensaba, más me afligía, y ya no contuve las lágrimas. Días después, supe del arresto y la requisa a una hermana mayor, de una casa que delaté. Se arriesgó alojándome, se ocupó de mí, y la traicioné. Estaba muy consciente de la brutalidad del PSC. Yo había pasado por esa tortura, pero por salvar mi vida, la entregué a los demonios. ¡Qué vileza! Me abofeteé fuerte la cara varias veces, y me postré ante Dios en oración. Oh Dios mío, te traicioné a ti y a mis hermanos y hermanas. No soy humano, ni merezco vivir. Maldíceme y castígame. Mi muerte sería una demostración de tu justicia. No hallaba paz y estaba siempre atormentado. Me despertaban las pesadillas en la noche y solo pensaba: ¿cómo pude traicionar a Dios y ser un Judas? En mis años de fe renuncié a mi familia y mi profesión por Dios, y nunca me rendí por peligroso que fuera mi deber. ¿Cómo traicioné a Dios y me hice un Judas de pronto? ¿Por qué fue que lo hice? Al principio quise mantenerme firme en el testimonio, pero cuando me torturaron y mi vida corrió peligro, me acobardé. Y al oír que los policías podían matar impunemente a creyentes en Dios Todopoderoso y que me condenarían, incluso discapacitado, me preocupó cómo viviría discapacitado. Solo tenía 30 años y era una lástima que me mataran. Al decir que accedieron a mi computadora y tenían todos los datos de la iglesia, me rendí internamente y creí que daba igual confesar y que me salvaría si daba información. Perdí la dignidad y me hice un Judas. Supe que había traicionado a Dios por salvar mi pellejo y apreciar mucho mi vida. Me creí capaz de sufrir, que era devoto de Dios y que de todas las personas yo nunca lo traicionaría.
Pero cuando me arrestaron, al torturarme, mostré mi verdadero rostro. Vi que me faltaba verdad y no tenía auténtica fe en Dios. Ante pruebas, peligrando mi vida, traicionaría a Dios en cualquier momento. Leí las palabras de Dios para resolver mi problema del miedo a la muerte. Leí lo siguiente. ¿Quién en toda la humanidad no es cuidado a los ojos del Todopoderoso? ¿Quién no vive en la predestinación del Todopoderoso? ¿Acaso la vida y la muerte los decide el hombre? ¿Controla el hombre su destino? Muchos piden la muerte a gritos, pero les está lejos. Muchas personas quieren ser fuertes en la vida y temen a la muerte, pero sin saberlo, el día de su fin se acerca, hundiéndolas en el abismo de la muerte. Cuando la gente se prepara a sacrificar su vida, todo se vuelve insignificante y nadie puede conseguir lo mejor de ellas. ¿Qué podría ser más importante que la vida? Entonces Satanás se incapacita de hacer nada en las personas. No hay nada que pueda hacer con el hombre. Aunque en la definición de la carne se dice que la corrompió Satanás, si las personas se entregan y Satanás no las domina, nadie puede conseguir lo mejor de ellas. Con las palabras de Dios comprendí que todo, nuestra vida y nuestra muerte, está en sus manos. Sí. Si muero o me dejan discapacitado, sea cual sea mi vida, todo está ordenado por Dios. Así es. Todo proviene de Dios, y viva o muera, debo someterme a sus disposiciones. Si Satanás me persiguiera hasta la muerte, si me mantengo firme en el testimonio de Dios, mi muerte tendría sentido. Recordé lo que dijo el Señor Jesús. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Amén. Recordé a los apóstoles y discípulos del Señor Jesús, y que a muchos los martirizaron por difundir el Evangelio de Dios y hacer su voluntad. Dios honró sus muertes. Aunque murieron físicamente, sus almas no. Pero que yo traicionara a Dios y a otras personas, siendo un Judas, es una vergüenza eterna. Era un muerto viviente, un cadáver andante sin alma. Lloraba mi traición y odiaba mi necedad. Recordé que, creyendo que la policía tenía los datos de la iglesia, mi confesión no cambiaría las cosas, pero estaba equivocado. Mientras era torturado por el gran dragón rojo, Dios veía mi actitud. Y si daba testimonio ante Satanás, Sí. tuvieran o no esos datos, de todos modos, no debí hablar. Con mi confesión a la policía, me sometí a Satanás, a un estigma de vergüenza. Sí. Odié no haber buscado la verdad, ni tenido fe en Dios. Detestaba mi deseo de vivir, mi falta de dignidad e integridad. Odiaba más al demonio, al gran dragón rojo, que odia la verdad y a Dios, que detiene y persigue a sus elegidos. Presiona a la gente a negar y traicionar a Dios y daña su oportunidad de salvarse. Rompí todo vínculo con el gran dragón rojo y prometí seguir a Dios. Demos gracias a Dios. Amén. Una vez leí unos artículos de testimonios de vencedores y vi que, cuando los torturó el gran dragón rojo, todos recurrieron a las palabras de Dios venciendo a Satanás, y mi vergüenza fue mayor. Siendo creyentes perseguidos como yo, ¿cómo soportaron el dolor y se mantuvieron firmes? ¿Por qué fui tan egoísta con tanto deseo de vivir para hacerme un Judas traidor? La idea de que mi traición se convirtiera en motivo de risa para Satanás me destrozaba el corazón. Era un dolor enorme y no podía perdonarme. Estaba muy negativo. Y justo leí estas palabras de Dios. La mayoría de las personas han cometido transgresiones. Por ejemplo, algunas se han opuesto a Dios. Otras se le rebelaron. Otras se han quejado de Él.
y otras han hecho cosas perjudiciales contra la iglesia o que causaron daño a la casa de Dios. ¿Cómo se les debería tratar? Su final lo determinará su naturaleza y su conducta constante. Él trata con cada persona, según el ambiente y el contexto del momento, la situación real, las acciones de la persona y su comportamiento y sus expresiones. Dios no agraviará nunca a nadie. Esta es la justicia de Dios. Luego, leí este fragmento de un sermón. Algunas personas, por debilidad, son un poco traidoras cuando las detienen. No le sirven a Satanás y dentro de sí continúan creyendo en Dios y orándole. Son un poco traidoras porque su estatura es aún inmadura y su carne demasiado débil. Pero no son totalmente traidoras, ni le sirven a Satanás. Lo que equivale a decir que se han mantenido firmes en el testimonio. Los arrestados que sí traicionan del todo a la iglesia y sus hermanos y hermanas que cooperan con el gran dragón rojo para vigilar y detenerlos y hasta firman declaraciones donde prometen no volver a creer en Dios, serán totalmente descartados y están destinados a la maldición de Dios. Antes hubo hermanos y hermanas un tanto traidores por debilidad, por estar encadenados. Después les remordió la conciencia, se arrepintieron, lloraron y se aborrecieron, pidiendo a Dios que los castigara, implorándole que les permitiera afrontar circunstancias adversas de nuevo para tener ocasión de dar un hermoso testimonio para satisfacerlo. Así oraron con frecuencia a Dios, y al final fueron capaces de buscar la verdad y cumplir con su deber, y hasta llegaron a tener la obra del Espíritu Santo. Esas personas se han arrepentido de verdad y son honestas. Dios se apiadará de ellas. Demos gracias a Dios. Demos Amén. gracias a Dios. Quedé realmente conmovido y no podía dejar de llorar. La decisión de Dios sobre alguien se basa en el contexto de sus transgresiones y su arrepentimiento. No decide su final por una sola transgresión. Exacto. Entendí cuán justo es el carácter de Dios Gracias a Dios. y que su justicia alberga juicio y misericordia hacia las personas. Mi transgresión fue grave, traicioné a Dios y a mis hermanos y hermanas, y Dios no me descartó, me dio la oportunidad de arrepentirme, con esclarecimiento y guía para entender su voluntad. Vi que Dios nos trae la máxima salvación a todos, y que es sumamente benévolo. Demos gracias a Dios. El remordimiento y mi culpa aumentaron. Estaba en deuda con Dios. Y decidí lo siguiente. Si el PSC vuelve a detenerme, sacrificaré mi vida. Aunque me torturen hasta la muerte, seré firme y avergonzaré a Satanás. Amén. Meses después, la iglesia me ordenó otro deber. Estaba muy emocionado. Mi traición a Dios fue desgarradora, pero con su inmensa misericordia me dio la oportunidad de arrepentirme. Tenía que valorar esta oportunidad, y me esforcé en mi deber para retribuir su amor. Demos Demos gracias. gracias a Dios. En un tris, llegó diciembre del 2012, y el PSC inició arrestos y más represión contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. Intervinieron teléfonos y rastrearon personas para arrestar a muchos miembros. El 18 de diciembre, a 2 hermanas que me acompañaban en el deber, las detuvieron tras intervenir sus teléfonos. Y poco después a 2 líderes. Al saberlo, me puse muy nervioso. Estaba consciente que seguro el PSC me vigilaba y me detendría en cualquier momento. No sabía si sobreviviría a eso de nuevo. Al pensarlo, tuve mucho miedo. Pero sabía que todo sucede porque Dios lo permite. Sí. Oré a Dios pidiéndole no pensar en mi propio peligro físico, sino poder afrontar la crisis y cumplir con mi deber dignamente. Al detenerme me mantendría firme para avergonzar a Satanás a costa de mi propia vida. Amén.
Después de orar, sentí paz y tranquilidad. Y luego organicé el trabajo de la iglesia. Gracias a Dios, en casi un mes, el trabajo de la iglesia volvió a la normalidad. ¡Qué maravilla! Con esta experiencia, vi que cuando no se vive por intereses propios, sino cumpliendo con el deber, se siente internamente paz y una conciencia Así es. tranquila. Demos gracias a Dios. Cuando recuerdo que fui un cobarde traidor, un Judas para Dios, me siento verdaderamente fatal. Pero el caer y descubrirme así fue con lo que comprendí el carácter justo de Dios y el temor a Él. Vi la sabiduría de Dios. Sí. Entendí que Dios usó los arrestos y la persecución para desenmascarar mis defectos. Solo entonces me conocí y me encerré en la búsqueda de la verdad. Comprobé lo práctica que es la obra de Dios para salvar a la humanidad. Lo es. Gracias Lo a es. Dios. Gracias a Dios.